Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Vamos a entrar en materia porque vamos a hablar del presidente López Obrador. Desde 1958. Desde 1958. Tu voz. Su voz. Las voces. Todas. Se escuchan Todas se escuchan en Telereportaje. Telereportaje. Pluralidad y apertura. El periódico del aire. Punto de encuentro de las voces. Sin filtros. Tenemos en la mesa de trabajo de Telereportaje y me da mucho gusto saludar a José Blas Toledo. Él es historiador y está haciendo un trabajo interesante que ya platicábamos antes de terminar la pausa. Se llama Sentimientos del Pueblo en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, un proyecto que está encabezando. Bienvenido, ¿cómo está? Muy amable, gracias Juan Pablo, gracias por el espacio, gracias Emanuel y a todo el equipo de la XBT. Este es un proyecto sobre la vida del presidente López Obrador, anécdotas. ¿De qué se trata de este proyecto pues que se centra en el hoy presidente de la República? Sí, es un proyecto titulado Sentimientos del Pueblo en tiempo de Andrés Manuel López Obrador, en donde pues aquí todo el pueblo de Tabasco, México, especialmente la cuna donde nace esta lucha social, ¿no? Sí. En aquella época. Entonces, es precisamente para homenajear y rescatar esos personajes, esa gente del pueblo que caminó, que dejaron una huella, ¿no? Pero que muchos no han fijado ni le han tomado importancia a esa gente que en verdad, Juan Pablo, caminó, vivió etapas buenas, etapas difíciles, tristeza, alegría. Entonces yo creo que es necesario y de gran importancia plasmar, dar a conocer esta invitación, ¿no? Sentimientos del Pueblo, donde pues van a narrar toda gente que tenga, todas ciudadanas, simpatizantes, militantes, que tengan algo que contar, que vivieron en esa lucha social. Pues es importante, ¿no? Plasmar y dejar esta historia en este espacio titulado Sentimientos del Pueblo, donde se publica vía impreso y por YouTube. Son entrevistas históricas, le llamo yo, porque son gente que en verdad dejaron una huella y más que nada es algo parecido en aquella época, ¿no? Lógicamente es diferente cuando José María Morelos sí. Presenta Sentimientos de la Nación, sí. Donde la colonización, los extranjeros españoles abusaban del pueblo de México, ¿no? Entonces, para esa época, donde se presenta Sentimientos de la Nación por Morelos, fue en 1813, donde se vivía algo de una desigualdad, abuso de poder. Entonces, por eso a mí me nace este espacio titulado Sentimientos del Pueblo, porque el pueblo está de moda y el pueblo puso al licenciado Andrés Manuel para presidente de la República. Así es. Yo me imagino, a ver, algo que es innegable y se le puede criticar su labor como mandatario federal, porque, bueno, además está expuesto, tiene que tomar decisiones delicadas, pero vámonos atrás, porque estamos hablando de que este proyecto plantea pues a quienes hayan conocido al presidente, tenido vivencias desde el 76 hasta el 2018, ¿cierto? Claro, sí. Desde 1976, cuando él por primera vez lo invita el poeta Carlos Pellicer Cámara, sí. Para que trabaje con él, ¿no? Él menciona, el licenciado Andrés Manuel, menciona siempre que el primer maestro para su formación en esa caminata de la política fue el poeta de América, Carlos Pellicer Cámara. Allí inicia él su caminata y posteriormente, ya para finales de los 70, 80, pues él es invitado también como director de los personajes, los indígenas, ¿no? De sí. Aquí, Nacajuca, Centla, ¿no? Entonces, así se fue formando y en el 88, más que nada, también él participa por primera vez para gobernador, ¿no? Al lado del ingeniero Cárdenas, Muñoz Ledo. Entonces ahí participa por primera vez y ahí empieza la gente a ver sus ideales, ¿no? Ahí empiezan a integrarse esos hombres que caminaron. Yo quisiera, porque se me hace muy interesante sí. Y algo que es innegable sobre el hoy presidente es que pues sí inició su camino al lado de toda la lucha indígena sí, en sí. La zona de Nacajuca. Sí. Pues se le recuerda muy bien, muy positivamente en ese sentido.
otra de las cosas es que yo me quiero imaginar, porque deben de haber unas historias increíbles, no solamente lo que conocemos que es público y que también es increíble, todo lo que se vivió en el 94, lo que pues se vivió también en el 88, sino antes, cuando pues estaba en el Instituto Nacional Indigenista, allá en Acajuca. Me imagino que debe haber gente que por supuesto no está ni metida en la política, pero que lo conoció y debe tener hasta cuestiones, pues sí, positivas, ¿no? Su trabajo y cosas que se han destacado, pero también cosas curiosas que se hayan vivido, cosas trágicas, cosas difíciles. Ahora sí que, como decimos acá, alegrías, tristezas y hasta tragedias que se hayan vivido en esos tiempos. Y esas son las cosas que buscan recuperar. Eso sí, precisamente, Juan Pablo, muchos de las personas que ya entrevistamos, personajes que han dejado huella, ellos mencionan, por ejemplo, en los años 90, cuando viven, ¿no? Ese fraude, ¿no? Cuando él participa para gobernador al lado de Roberto Madrazo. Entonces aquí la gente, el pueblo me está plasmando diciendo, no, pues fue algo muy difícil. Dice, ¿por qué? Porque vivieron etapas que lo descalificaban en ese tiempo. El PRD no era descalificado, y en Plaza de Armas vivieron algo muy fuerte, donde pues el sistema de aquel entonces fueron atacados por ellos, y sufrieron mucho, o sea, salieron corriendo rumbo en lo que hoy es el Puente de Solidaridad. Ahí salieron huyendo todos, entonces, porque les atacaron, ¿no? Entonces, el licenciado siempre, ¿no? Fuerte, adelante, el licenciado Andrés Manuel. Entonces, ahí me plasman eso, pero también me plasman la caminata hacia Éxodo. Entonces, era una caminata muy difícil, dice, porque llovía, fallecieron algunos compañeros. ¿Recuerda cuánto tiempo fue el Éxodo? ¿Cuánto tiempo se caminó? Sí, hasta Ciudad de México. Sí, pues fueron dos éxodos que existieron, que tuvieron que vivir, por esos momentos tan difíciles, donde ellos querían que se hiciera justicia, y ahí platican ellos que les regalaban a la gente tortas en el camino, algunos tacos, aguas. Entonces yo creo que fue un momento muy difícil, y es necesario, Juan Pablo, plasmar para que las nuevas generaciones sepan que no nada más es por llegar, ¿no? a la presidencia, sino que el pueblo verdadero es que estoy yo invitándolo para que ellos plasmen, y con gusto se le haga las entrevistas y dejemos plasmado todo esto sucedido, todas estas vivencias. Eso es lo que hace Sentimientos del Pueblo, para plasmar esos hechos reales de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Hasta ahora, ¿quiénes se han entrevistado respecto a esto? Bueno, hemos entrevistado a personas pues que sí no son tan de nombres, pero son verdaderos personajes que sí se pusieron la camiseta, que sí sufrieron, que sí vivieron etapas muy difíciles. Entonces yo hago una invitación también a los líderes, a los que pues son de nombres también políticos, de nombres que vivieron esa etapa, pues están abiertas este espacio Sentimientos del Pueblo, para que ellos expresen todo su sentir y opinen en estos momentos cómo se encuentra el mandato de la 4T, si en verdad esos funcionarios que hoy están con la 4T están dando, como se dice, llamaríamos el kilo, o estén funcionando a favor del pueblo, que el pueblo fue el que los puso. Eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Hacer esa invitación a los obreros, campesinos, todo tipo de personas que gusten, ¿no? Expresar con sentimientos. Ahí estamos nosotros para que plasmemos esa historia. Ahora, estos sentimientos se dotan solamente de historias positivas, porque habrá quien recuerde a Andrés Manuel López Obrador como alguien que no hizo todo bien, ¿no? Pues nadie es, y él mismo lo dice, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. También se aceptan, digamos, personalidades que vivieron con Andrés Manuel tiempos críticos y que generan alguna crítica también de él. Claro, porque es un espacio con absoluta libertad para expresar todo su sentir. Por eso es Sentimientos, todo tu sentir que tengas. Aquí no hay nada de algo que no digas esto, di esto, no. Por eso precisamente estamos plasmando, para que el día de mañana, Juan Pablo, dentro de 50, 20, 100 años, 200 años, así como se recuerda la independencia de la Revolución Mexicana, sepan la realidad. No tenemos que ocultar nada, ¿no?
Es cierto lo que dice Pablo, así tiene que ser un espacio democrático, con veracidad. Eso es lo que queremos, que se exprese todo. Y hay una cosa que quiero aclarar también. No es lo mismo, Juan Pablo, los que se integraron en los años 90 a finales, y los que eran priistas, y los que se integraron al inicio del año 2000 o después del 2006, que dicen muchos hoy en día, ¿no?, que hoy están gozando de privilegios. Dicen, no, pues yo estoy en el movimiento de Andrés Manuel, pero no es lo mismo el origen cuando se inicia en verdad, sufriendo etapas difíciles como hambre, sed, caminando hacia, claro, hacia la Ciudad de México. Por eso muchos hoy en día, allá en la Ciudad de México, en el DF, dicen, lo que era el DF antes, dicen ellos, no, pues yo estoy con Andrés Manuel, estoy en su movimiento. No hay que confundir, Juan Pablo, los que se integraron en el 2006 en adelante, como los que empezaron en 1976, en el 88, en el 94, 91, 94, que vivieron etapas tan difíciles. Por eso esta invitación hago para que ellos se expresen y quede plasmada la realidad, claro, de lo sucedido. Hay una crítica que se ha hecho justamente al movimiento, no tanto, bueno, también un poco al hoy presidente, pero más que nada al movimiento, que muchas de las personas que hoy están en él fueron justamente personas que participaron en los hechos de violencia, la represión de Plaza de Armas, claro, que participaron en gobiernos en el que se acusó como fraude en el 94, en el fraude porque yo estoy convencido de que lo hubo en el 2006, también, y que hoy están no solamente en el movimiento encabezado por Morena, la llamada Cuarta Transformación, sino que además están como parte de gabinetes, como parte del poder legislativo, ya sea como diputados y senadores. Pues esa parte también es difícil contarla, ¿no? Porque pues es gente que a lo mejor saltó de un lugar a otro, igual que con ideas legítimas, pero que también choca un poco con este discurso de lo que hubo antes y de lo que hay ahora, y del tema de la congruencia. Claro, sí, porque hoy en día en el Palacio, aquí en el Estado, hay funcionarios que estuvieron en contra, ¿no?, del licenciado Andrés Manuel, cuando todavía no era, lógicamente, no tenía un puesto, ¿no?, grande. Entonces descalificaban a la familia de Andrés Manuel, a su esposa, que en paz descanse, claro, a sus hijos, ¿no? Sus hijos eran guardados por los mismos caminantes de aquella época, ¿no? No podían ver al licenciado Andrés Manuel, y hoy en día estos funcionarios están gozando de privilegio. Entonces, precisamente por eso nace Sentimientos del Pueblo, para que esa gente en verdad cuente, ¿no?, cuente toda la realidad, lo que vivieron, y es importante, ya que así el pueblo de Tabasco y México se dan cuenta de la realidad, ¿no?, de esas andanzas, de esos momentos de sufrimiento. Entonces, por eso hago esa invitación, los que gusten, Juan Pablo, para que ellos pues plasmen en este nuevo espacio, Sentimientos del Pueblo, pues la realidad, ¿no?, la realidad del Tabasco y el del México. Claro. Últimas dos cositas. Entonces, ¿en dónde se publica? ¿En YouTube? ¿En qué canal? Sí, en el YouTube, y en el Diario Presente, ¿puedo decirlo? Sí, claro. El Diario Presente vía impreso, y por supuesto en YouTube, en el canal del Diario Presente. En el canal del Diario Presente. Sí, ahí estamos, pues acabamos de empezar con este proyecto, Juan Pablo. Soy un historiador que siempre me he preocupado en rescatar todo lo sucedido. Cuando empecé con este proyecto, yo llego a Tepetitán a entrevistar a la gente allá, al pueblo, y por supuesto a esos hombres líderes también que plasmen su historia aquí, no como los que hoy en día están como Ballina, licenciado Ballina. Si gusta, yo le hago esa invitación. Sería interesantísimo. Él es uno de los cabecillas, ¿no? Dárico Hernández. Dárico Hernández, los Mendoza, ¿no? Alberto Mendoza, me parece que es otro. Sí. Y también los que ya fallecieron, Juan Pablo, sus familiares, si tienen algo que contar, plasmar, pues con mucho gusto que ellos me llamen para que yo le abra ese espacio y aquí plasmemos esta realidad. Es una revolución literaria de hechos históricos, es lo que estoy haciendo. Y el licenciado Andrés Manuel, último comentario, me platican los simpatizantes, los verdaderos hombres que caminaron al lado del licenciado, dicen que para ellos, ¿dónde nace ese humanismo del licenciado Andrés Manuel como ser humano, ¿no? Nace gracias a su abuelo, a don José
Obrador Revuelta, porque él llega a Tepetitán en los años 40, 50, y ahí él funda una tiendita. Esa tiendita era la única que existía en Tepetitán, y él le regalaba a todo el pueblo de Tepetitán las cosas que le hacían falta, o por ejemplo llegaba una persona que no le completaba para pagar tal cosa, él se los regalaba. Eso era él, y también era pasante de medicina, y regalaba también él su medicamento. Le tocaban las puertas a las 2, 3 de la mañana, y él iba a la casa de esas personas sin cobrarle ni un quinto. Creo que ahí nace ese ser humano de Andrés Manuel, gracias a su abuelo don José Obrador Revuelta. Ahí se expresan también de ese sentimiento. Pues interesante, y ya ha generado reacciones esta entrevista. Sí. Antes de pasar a ellas, ¿a dónde se puede comunicar la gente? Sí, con mucho gusto, Juan Pablo. Me pueden llamar al 99 34 ¿sí? 33 90 96. Repito, 99 34 33 90 96. Ahí estoy para servirle, y yo creo que es la primera vez o el único espacio que nace con sentimientos para que todo el pueblo verdadero, gente que vivió etapas difíciles, como digo, y alegría, aquí estoy yo para que plasmemos todo esto sucedido, y el día de mañana recuerden la realidad del licenciado Andrés Manuel López Obrador antes de llegar a la presidencia de la República. Pues nos habló José Candelario Bautista Herrera, dice que fue parte del éxodo a la Ciudad de México, le gustaría aportar algo de sus vivencias, por lo que pide a José Blas Toledo, pues pueda comunicar, más bien proporcione el número, ya lo hemos mencionado, ahorita lo repetimos. Sí. Uldarico Valencia Sánchez también dice que fue parte del éxodo, le gustaría platicar con el historiador, deja su número también, y Jimmy Direux, Colorado, espero decirlo bien, comenta también que el licenciado López Obrador fue su maestro de la UJAT en la primera generación de ciencias de la educación. Qué bueno. Ahí conoció a su primera esposa, la licenciada Rocío Beltrán. Sí. Interesantísimo, ¿no? Platicar con estas personas que nos escriben. Y también, Juan Pablo, perdón, voy a aprovecharme del espacio, Juan Pablo, a su maestro de civismo, ¿no? También le hago una invitación al maestro Lagunes, si gusta expresar su sentir, para que yo esté pendiente también de su llamada. Sí, sería interesantísimo. Todo lo que también guste, vamos a hacer esta revolución literaria de hechos históricos y rescatar esa verdadera andanza. Muy bien, pues el espacio, nos ha dicho el historiador José Blas Toledo, abierto para quienes tengan alguna vivencia sobre el paso de López Obrador entre los 70s y antes de ser 2000, presidente de la República. Todos los que gusten, está abierto este espacio, Juan Pablo. Así se pueden comunicar al 99 34 33 90 96 con él para aportar todos estos datos. Yo agradezco mucho que haya estado con nosotros, y bueno, siempre el espacio de telereportaje abierto para cualquier situación como esta. Muy amable, Juan Pablo, gracias por todo. Bueno, son las 8 de la mañana, 38 minutos, vamos a la pausa y regresamos a más información.